Este programa es desarrollado en colaboración con Adecopria. Hola a todos y todas, bienvenidos a Un Café a la Vez, este espacio que disfrutamos gracias a Adecopria, la Asociación de Educación Privada de Antioquia y Colombia. Hoy nos trae aquí a las instalaciones del Colegio Ontanares en el municipio de Envigado una inquietud, y es la creación de mundos posibles, algo de lo que en algún momento habló Walt Disney, que lo llamó ingeniería de la imaginación, y vamos a conversar con Ana Isabel Piedradita Mejía y Diego Leal Fonseca. Ana Isabel y Diego, muchas gracias por abrir este espacio para poder conversar el día de hoy. Gracias a ti y gracias a Adecopria, por supuesto, por este gran espacio. Ana, cuéntanos un poquito de tu experiencia en la educación y también la experiencia que tienes en la planeación de esos futuros posibles en la educación. Bueno, te cuento que, digamos, a nivel de educación llevo pues un recorrido un poquito, está contando un poquito amplio, más de 25 años, ¿sí? Y en todo ese trayecto como docente de aula, pasé por cajas de compensación, alianzas de país, ejercicios, digamos, cada vez más nutridos de entender para dónde va caminando todo este ejercicio de educación, formada en la Universidad de La Sabana, en la Universidad de Medellín, en la Universidad de ICESI, en el Tecnológico de Monterrey. Muchos de estos elementos pues me han ido generando muchas preguntas a lo largo de mi vida porque no fui el ejercicio tradicional de educación, sino que siempre pensé que debíamos hacer cosas distintas, ¿sí? Que estábamos llamados no solo desde el construir una pedagogía que se venía, que es súper importante, que son unos cimientos del pasado, pero que siempre pensé que podríamos hacerlo diferente. Entonces, desde el momento cero que estuve en mis clases eran distintas, siempre pensaba cómo articular y generar cosas. Entonces, en la medida que uno va madurando, va estudiando, va teniendo posibilidades de ir a eventos, formaciones y demás, pues empecé a hacerme muchas preguntas. El año pasado, de hecho, en un evento en el que participó Diego, de Eduteca, pues eso me terminó de hacer como estallada la cabeza, porque efectivamente siempre hablamos de esos elementos del futuro, pero él ya le agregó una S, de futuros, y yo decía, no puede ser, ¿cómo así que futuros? O sea, yo he hablado del futuro y que siempre tenemos que anticiparnos a un montón de cosas, pero es que cuando ya es con S, eso ya es un tema plural, o sea, no hay un único. Entonces me vine de Cali con muchísimas preguntas y empecé a explorar más. Entonces empecé a entrar a más cursos, empecé a hacer cosas, empecé a buscar elementos, a buscar más personas, a buscar más documentación que me entregara esa S de esos futuros, y empiezo a conversarlo aquí en el cole. ¿Y tú cómo ves esto? ¿Y a ti cómo te parece? Ahí te mando y me cuentas cómo lo ves. Entonces eso también hace que empiece a generarse muchas incertidumbres y como muchas inquietudes en varias de las personas del cole, y así arranca. Luego, pues me conecto muy de la mano con Diego, digamos, no lo suelto porque después de ver eso dije, no se puede, imposible, o sea, eso hay que conectarlo con la realidad de este presente, ¿sí? Y es así que arranca, digamos, como no solo este ejercicio de conocer a Diego un poco más profundo dentro de su mirada de futuros, que además me encanta, sino de empezar a reconocerme dentro de esa necesidad que no tenía desde ahora, sino que la tenía desde el momento cero en que me gradué. Ana Isabel, ¿qué tiene que ver la innovación con los futuros posibles? Usted es magíster en innovación. Total, y tiene que ver todo porque tiene que ver con la imaginación, con la co-creación, con el pensamiento, con la anticipación, con la capacidad de colaborar con otros, porque la innovación no es hacer cosas nuevas, es cómo realmente le das un trasfondo también a eso que ya está cumpliendo con un propósito.
y eso no lo puedes hacer solo. Entonces tiene todo que ver la innovación con el pensamiento de futuros, ¿sí? Toda esa capacidad de co-crear con los demás, de pensar, de imaginar, de construir. Diego, tú trabajas en la Universidad de los Andes. Soy líder ejecutivo del Laboratorio Educativo Digital de la Universidad de los Andes, que es un área que se creó hace menos de 2 años y en la que estamos aprendiendo acerca de innovación, pero desde una perspectiva un poquito diferente, donde el foco está puesto en entender qué sí funciona, en qué contextos funciona y en qué contextos, con qué tecnologías, para qué públicos, para qué necesidades. Estamos tratando de acercarnos a una mirada súper quirúrgica, me gusta decirlo, de la innovación, que históricamente, al menos en el sector educativo y con las tecnologías digitales, la innovación ha estado muy marcada por soluciones globales. Tal solución va a cambiar todo, y eso lo escuchamos una y otra vez. Internet va a sustituir a los profesores, a todo el mundo. Wikipedia ni se diga. El televisor, la radio, y ahí para atrás. Montones de cosas que iban a sustituir absolutamente todo, pero pues lo que estamos intentando es ser más precisos en entender qué tecnología sí nos puede ayudar a lograr qué efectos con qué poblaciones. Porque sentimos que ese ejercicio de contar con evidencia específica nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y a construir, acercarnos a futuros deseables. Yo creo que a nivel nacional hecho unas inversiones gigantescas con grandes esperanzas y a veces la sensación que nos queda después de décadas de todo esto es que no hemos transformado tanto como quisiéramos, el entorno se ha transformado tanto como quisiéramos y que no es suficiente con poner un artefacto para que todo cambie. Muchas cosas cambian, pero muchas otras no. Y a veces las que se quedan estancadas son las que pueden resultar decisivas para tener futuros diferentes. Entonces estamos tratando de entender esa relación entre la innovación, la experimentación, la generación de evidencia, desde un ejercicio que a veces lo sentimos muy puntual, pero que en realidad conecta con las grandes preguntas que tenemos como institución educativa. Su formación de base es la ingeniería. Soy ingeniero de sistemas. ¿Qué hace un ingeniero de sistemas pensando en temas de creatividad, pensando en temas de artes para la transformación? ¿Cómo es esa visión desde un pensamiento lógico? Porque cuando llegas, por ejemplo, a un aula de clase y le planteas las probabilidades a un estudiante, él se queda de una sola pieza atónito y no entiende, digamos, que ese sinnúmero de posibilidades que se pueden desprender en la vida de una decisión que tomes ahora. Entonces, mi pregunta es, desde la lógica, desde la matemática, ¿cómo construyes esos mundos posibles? Pues mira, hay muchos tipos de pensamiento, obviamente, a los que uno está expuesto a lo largo de la vida, y en ocasiones, por distintas razones, como que terminamos dándole predominancia a uno solo. Y entonces tenemos afinidad hacia la lógica o la matemática, le decimos al niño o a la niña, tú deberías hacer tal cosa, para que potencies ese pensamiento. Y el que es creativo, ni te acerques a la matemática porque es que tú no... Muchos de nuestros ejercicios de orientación vocacional están enfocados lamentablemente desde esa perspectiva. En mi caso, cuando fue el momento de elegir una carrera universitaria, pues yo en esa época, no voy a decir año, pero fue hace ya mucho rato, yo quería ser astrofísico. Pero pues los recursos y el contexto en el que me encontraba pues no daban para que yo fuera astrofísico, porque además no había un programa de astrofísica ni de astronomía en ese momento a nivel nacional. Eso ha cambiado muchísimo en estas décadas, felizmente. Pero en esa época terminé buscando algo que se conectara conmigo y terminé optando por la ingeniería de sistemas. Buena parte de nuestros programas de ingeniería de sistemas están enfocados en la programación, algo que se puso muy en boga en los últimos 10 años también. Sí. Y creo que ahí yo encontré como un espacio para la creatividad. Desde que estaba empezando, siempre que me ponían un ejercicio de haga una interfaz gráfica para tal cosa, yo era feliz. Y era un vehículo, la programación fue un vehículo y la ingeniería de sistemas fue un vehículo para expresar en el contexto de la programación mis propios intereses creativos o de curiosidad o de exploración. Más adelante tuve la oportunidad, elegí hacia el final de mi carrera, trabajar en el tema de informática educativa. Y tuve la oportunidad desde que estaba en la Universidad de los Andes, luego en la Universidad de AFID, en distintos escenarios,
trabajar con equipos multidisciplinarios. Entonces yo estaba sentado literalmente al lado de un diseñador, un pedagogo, un psicólogo, un trabajador social, de muy distintos perfiles que lo enriquecen a uno poderosamente si uno se deja. Porque uno también tiene ingenieros que no se dejan contaminar, pero ni un poquito. Y creo que eso le va mostrando a uno como el valor de ver el mundo desde distintas perspectivas. Por eso hoy hablamos tanto de los distintos tipos de pensamiento, es el pensamiento lógico-matemático, el pensamiento computacional, y el pensamiento de diseño, el pensamiento creativo, y todos sirven para distintos fines. Y uno de los grandes retos que tenemos como sistema, creo yo, es lograr desarrollarlos de manera más o menos armónica. Porque todavía nos encontramos en la universidad muchísimos estudiantes que están absolutamente enfocados en el pensamiento lógico-matemático porque una prueba o porque sus padres o porque quien sea les dijo eso. Y a veces eso genera una expectativa respecto a un futuro específico que puede que no se logre, lo cual genera frustración para adultos, jóvenes, instituciones, para todo el mundo. Yo pienso que si lográramos como un desarrollo un poco más armónico de esos distintos pensamientos, tendríamos más herramientas para abordar futuros posibles, porque finalmente, en mi caso personal, tuve la fortuna de terminar trabajando en temas de formación docente, siendo ingeniero de sistemas. Me vinculé muy temprano por ese tema de la informática educativa con lo que luego sería el boom de las tecnologías digitales en educación, y tiene la fortuna, el privilegio de trabajar en formación docente con profesores de educación básica y media en toda la región, con personas y con miembros de instituciones de educación superior de niveles directivos, de niveles también de implementación de innovación. He tenido el privilegio de dirigir proyectos nacionales y todo eso le va dando a uno un panorama creciente que recuerda, creo yo, un asunto que es importante en la ingeniería de sistemas, pero que a veces nos queda por fuera. Y es que no estamos hablando de ingeniería de código, no es codificar, es hacerle ingeniería a los sistemas, es ser capaz de reconocer que existen, que vivimos, habitamos sistemas, que hay una complejidad inherente a esos sistemas y que hay distintas formas de intervenir en esos sistemas para tratar de mejorarlos, llevarlos hacia otras direcciones. Entonces creo que en el fondo, ser ingeniero de sistemas sí conecta directamente con esa perspectiva de pensar y considerar futuros diferentes y ojalá futuros deseables. Y nos vamos a ir con Ana al interior del aula de clase, aquí en el Colegio Ontanares, al día a día. Ana, ¿por qué crees que los niños, niñas y adolescentes deben pensar futuros posibles en el ámbito académico, en la cotidianidad? Mira, yo creo que esa es una pregunta súper potente y yo creo que nos la hacemos todos los días y las respuestas no están como en una receta, pero creemos que en el colegio debe detonarse ese pensamiento porque vivimos en un mundo que cambia permanente, es la única constante, el cambio, ¿sí? Y en este mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, si no entregamos herramientas a los niños y a los adolescentes en términos de reconocer elementos de ese pasado como un ejercicio de aprendizaje, en ese ejercicio presente de vivir las acciones en el aquí y en el ahora, pero entender que hay actuaciones que lo que yo detone hoy se me va a ver reflejado. Entonces es pensarse primero ellos. Entonces siempre hablamos de cómo cada uno buscar su mejor versión, pero buscar su mejor versión no es afuera, es adentro, ¿sí? Y buscarla adentro implica también reconocer la familia que tienen, reconocer el entorno en el que están, saber qué tipo de conexiones tienen, qué tipo de conectividad más tecnológica, de herramientas, de cultura, y eso no es tan sencillo porque vamos tan rápido que se te olvidó que existe un entorno. Y cuando volvemos también a los chicos y sobre todo a los maestros, creo que el ejercicio que hoy venimos haciendo es un ejercicio más hacia el equipo, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, llegar a los chicos es llegar a través de los maestros. Y el trabajo que venimos haciendo, de hecho con Diego y con Ana María, su esposa, es un ejercicio de devolvernos, ¿sí? Es hablar precisamente de esos pasados de cada uno. Y te voy a decir, han sido ejercicios muy potentes de
Dios, claro, esos dichos, Dios, esos refranes, eso que pasaba en mi familia, culturalmente uno lo arrastra y tú sigues formando en la misma ruta y eso se vuelve un patrón que tú vienes repitiendo con mucha frecuencia y a veces no nos damos cuenta. Entonces, romper muchos de esos elementos implica trabajar primero con el equipo. Y cuando trabajas con los maestros, eso llega al aula, permea naturalmente, no permea porque está en un currículo, o no permea porque de 8 a 9 se ve futuros, ¿sí? No, permea porque el maestro lo vive, y porque cuando el maestro lo vive y lo vive hacia adentro, puede controlar lo que pasa adentro, pero no lo que pasa afuera. Él sí puede controlar sus redes, él sí puede controlar sus redes sociales, él sí puede controlar muchos de esos elementos que son propios de él. Cuando trabajamos en el maestro en eso, llega y fluye en el aula preguntas que nomás veíamos con Diego, bueno, ¿qué pasará en la bolsa? ¿O qué va a pasar entonces entre Ucrania y qué tal si no hubiera sido así? Y empiezan una cantidad, digamos, de especulaciones naturales, porque yo creo que así se tiene que volver esto. Hablar de pensamiento de futuros no puede ser una moda. Entonces, pasó la moda de los pensamientos de futuro o el botacampana. No, es que llegó para quedarse y de manera consciente, porque la incertidumbre está presente y cada vez es más amplia si tú no la mitigas en presente. Tú tienes que resolver lo que está hoy con este pasado que llegó, pero que no podemos seguir hablando del pasado. En los aulas de clase no podemos seguir hablando de la batalla de Boyacá y quedarnos en la batalla de Boyacá. La pregunta es, y entonces eso pasa no porque el maestro esté adoctrinado, sino pasa porque él ya lo vivió. Entonces es entender qué pasa en la batalla de Boyacá y cómo lo comparas con lo que pasa en presente y generar unos escenarios que puedan llevar al chico a especular en un montón de situaciones, y eso abre la creatividad, desarrolla el pensamiento, pone la imaginación a volar. Por eso nos encanta trabajar todo el ejercicio de ciencia ficción, y uno a veces dice, ay no, eso no pasa, pero cuando tú menos piensas a los 10 años, si no mira Viaje al Futuro, ¿sí? Uno no lo veía, pero hoy lo vemos, y lo vemos corriente, ¿sí? Y lo que viene pasando con esos dos lobos, lo que viene pasando con este niño hoy a través de una IA, y no sabemos qué tantas cosas más puedan pasar. Entonces nosotros sí creemos hay que formar al maestro en él primero, en su emoción, en su gestión, en lo que él es, en identificarse para poder vivir en este mundo. Y a partir de ahí, de manera natural, llega al aula, a través de la pregunta, de una inquietud de un estudiante, a través de lo que está pasando con los aranceles hoy entre Estados Unidos y el resto del mundo. Y cuando eso pasa naturalmente, pues es que deja de ser una materia para convertirse en la vida misma, y que te empieces a hacer preguntas para resolver tu vida, ¿sí? Y cuando resuelves tu vida, resuelves el entorno en el que estás. Entonces yo creo que esa es la forma en cómo hoy llega al aula. No llega como una materia, no llega como una asignatura, llega como cada uno, desde su ser, desde entender su pasado, reconocerlo, agradecerlo, vivir su presente, y entendiendo eso, construir desde la misma incertidumbre, que hay muchas posibilidades, porque es lo mismo cuando pasa con los chicos cuando se van a graduar. Tienen una cantidad de incertidumbres porque hay una presión social de tú qué vas a estudiar, tú qué vas a hacer, para dónde vas, cuál es la universidad, ojalá sea la más top, porque es que es reconocimiento social. La pregunta es si él qué es lo que quiere y cuál es la ruta que él quiere caminar, y en ese presente qué está construyendo frente a esos posibles futuros, porque no hay uno solo, pero la familia le construye un futuro y él tiene miles de escenarios posibles. Entonces ahí es como entregarle herramientas emocionales a él también, para que sea capaz de decirle a la familia, no, he construido y he pensado en estas rutas y estas posibilidades de vida, porque al mundo afuera no te va a permitir que tú no tengas una ruta emocional sólida. Cada vez es más débil, y eso hace que los chicos cada vez estén en mayores dificultades, y no por lo que sabes, sino por lo que eres, porque al final uno no enseña lo que hace, sino lo que es, ¿sí? Entonces yo creo que esa es la ruta que hacemos. Yo le agregaría lo que mencionaban, algo que pues para mí fue como de esas cosas que uno en retrospectiva dice, pero obvio, ¿no? Pero el momento en que la escuché me mostró algo que no había visto antes, y es, pues efectivamente el futuro es el lugar donde vamos a vivir, ¿cierto? No estamos viviendo allá todavía, porque estamos en el presente, construyendo desde el presente, pero el futuro es el lugar en el que vamos a vivir. ¿Por qué en general en la escuela, y no solo en el colegio, sino en la universidad, nos enseñan acerca del pasado y acerca del presente, pero no nos enseñan acerca del futuro?
Y eso no significa, como decía Ana, eso no significa olvídese de la batalla de Boyacá. No, 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 no. Aprender la historia es importante para entender los patrones y las cosas que no van a cambiar. Pero ¿por qué no nos enseñan acerca del futuro? Y cuando yo me encontré con esa pregunta, se lo escuché a un estadounidense que se llama Peter Bishop, fue como muy revelador, fue como, pero esto es obvio, en realidad, ¿por qué no? Pero no puede ser, tiene que haber mucha gente que ya está haciendo esto. Y cuando empiezo a ver tan solo el colegio de mi hija o el entorno, pues no. Y entonces pregunté en la universidad, pues no, los estudiantes universitarios también están aprendiendo acerca del hoy, están súper enfocados en el parcial, lo que tengo que aprender en este momento, la materia que tengo que, la secuencia de saltos que tengo que resolver, pero no necesariamente, con excepción de algunas áreas específicas, en la arquitectura y el diseño más, en los negocios a veces, no estamos pensando de manera estructurada y organizada, si se quiere, respecto al futuro y al futuro que queremos construir o que podemos construir. Y creo que eso conecta pues con lo que mencionaba Ana. No, esto no es un asunto de posgrados. Hay muchas escuelas de posgrado que enseñan pensamiento de futuros, que enseñan perspectiva estratégica y la necesitamos. Pero lo que no siento yo que es indispensable es que todos nos convirtamos en futuristas. Yo creo que sí necesitamos un nivel mínimo de alfabetización en futuros que nos permita acceder y entender ese futuro posible, esos futuros posibles, y entender qué podemos hacer hoy para construir aquellos que nos parezcan deseables. Eso creo yo que no tiene que ver directamente con un área del conocimiento, no es que no, si es, ¿a quién se lo ponemos? Pongámoselo al de ciencias sociales, porque pues ya que está como desocupado. No, esto no podría ser, como decimos a veces, no puede ser una bolita adicional en el árbol de Navidad que se ha convertido en el currículo escolar, sino una cosa que en realidad nos permita darle una nueva dimensión a lo que ya estamos haciendo, construir sobre lo que ya sabemos y lo que hacemos muy bien en el aula, no solo en la educación pública, privada, sino en la educación pública, y darle una dimensión que nos permita conectarnos con una conciencia más clara del lugar que podríamos construir hoy. Y recordarnos que tenemos las capacidades para empezar a construirlo hoy. Tenemos lo que necesitamos para hacer un futuro diferente hoy. Así es. Yo estoy muy en sintonía con lo que dice Ana y con lo que dice Diego. Nosotros desde la comunicación, por ejemplo, hay un autor que es Chomsky y él dice que a través del pensamiento nosotros construimos el mundo real, y cómo desde la comunicación tener que los estudiantes dentro del aula de clase van a tener un rol más activo, que el estudiante pueda hablar, expresar sus ideas, que pueda reflexionar, como ustedes dicen, sobre los acontecimientos pasados, y a través de la orientación, este nuevo rol del docente, pensarse en el tiempo es bien valioso. Pero yo quiero que Diego nos cuente un poco cuáles pueden ser esas competencias y esas habilidades que deben tener los estudiantes ahora, no solamente en Colombia, aquí en Ontanares, sino en cualquier parte del mundo. ¿Cuáles crees tú, Diego? Porque estamos hablando ya hablamos de comunicación y emociones, hablamos de la comunicación tradicional en una sola vía, que era ir al salón y llenar la mente del estudiante. Hablamos de la aparición del sistema de comunicación en doble vía, donde ya el estudiante puede construir y co-crear con el docente. Pero Diego, ahora hablamos de una IA que está transformando todo lo que conocíamos de construcción del discurso. ¿Cómo crees tú que deben ser esas competencias que deben tener ahora los jóvenes para enfrentarse a una sociedad con grandes retos? Pues a ver, esa es una pregunta muy, muy en boga en este momento, porque obviamente la inteligencia artificial nos genera una inquietud profunda, ¿no? Yo creo que la inquietud viene de un par de décadas atrás, porque originalmente pues es que un computador no le va a ganar a un humano a jugar ajedrez, y apareció la derrota de Kasparov, y más adelante no, puede que con el ajedrez sí, pero con Go, que es un juego súper complejo, no, eso no va a pasar. Y hace menos de una década pasó. Y mi sensación por momentos es que la conversación se va hacia cómo corremos un poquito más la barrera de lo que significa ser humano, porque es que las máquinas están haciendo otras cosas que antes no hacían.
Yo a veces me pongo en un experimento mental. Supongamos que estamos en un mundo en el que las máquinas son capaces de hacer exactamente y mejor lo que hace un humano. Que ya no hay discusión de si de pronto nos queda un poquitico de... No, supongamos que... Entonces, ¿para qué nos vamos a levantar por la mañana? ¿Qué vamos a aprender y por qué lo vamos a aprender? Y eso me devuelve al momento actual, obviamente. Y si estuviéramos en ese escenario, pues creo que lo que eso resalta es la crisis de sentido que desde mi perspectiva seguimos viviendo en muchísimos escenarios educativos. Creo que tenemos claro qué es lo que hay que aprender. Yo diría que si uno se devuelve a lo que a inicios de este siglo se desarrolló en cuanto a competencias del siglo XXI, ya vamos en la cuarta parte del siglo XXI y todavía estamos en esas, pero la comunicación es fundamental. Va a seguir siendo fundamental, necesitamos comunicarnos como humanos y tal vez necesitamos mejorar nuestras habilidades ahora más que nunca, porque la comunicación con las máquinas está, y la comunicación a través de texto, por ejemplo, está entrando tal vez en detrimento de la comunicación verbal que tanto disfrutan las generaciones mayores y que tiene muchísimo sentido desde el punto de vista de salud mental. Entonces la comunicación va a seguir siendo importantísima, solo que ahora vamos a tener que comunicarnos además con máquinas de manera efectiva. La colaboración va a seguir siendo indispensable para hacer cualquier cosa que queramos hacer como especie, pero además tendremos que aprender a colaborar con máquinas. La creatividad, pues obviamente está buenísimo que podamos desarrollar creatividad, independientemente de que el último modelo de OpenAI pueda generar una imagen, pues eso no quita que yo aprenda a dibujar o a pintar, por decir alguna cosa, o a interpretar o a componer música, porque eso conecta con mi alma y con mis necesidades vitales. Entonces yo creo que muchas de esas competencias van a seguir siendo absolutamente indispensables. Obviamente, el pensamiento crítico, ahora más que nunca. En un mundo en donde todo puede ser potencialmente falso, ¿cómo desarrollamos criterio? Ese no es un tema menor. Y muchísimas personas están trabajando en eso, en cómo nos cuidamos de no dejar por el camino el pensamiento crítico cuando estamos trabajando con la inteligencia artificial. A esas 4 Cs que aparecieron muy al inicio de este siglo, pues se le suma obviamente la autonomía. La autonomía y la sensación de la comprensión de la agencia que tenemos sobre el mundo, de la posibilidad que tenemos de cambiar nuestro entorno, creo que es importantísima. Importantísima porque estamos en un presente en el que justamente la narración que empieza a percibirse en muchos escenarios es, pero ¿para qué lo hago yo si la máquina puede hacerlo? Y eso no es nuevo. Hace 20 años muchos de nuestros niños decían, pero ¿para qué si Google ya lo hace? Y empezamos como a dar otra dimensión a eso. Google sabe. Wikipedia me dijo, no, Wikipedia no te dijo, Google no sabe. Eres tú quien está planteando preguntas, eres tú quien tiene que en tu autonomía tratar de encontrar cómo la pones en juego y cómo aprovechas la tecnología, la de hoy, la de mañana, para resolver esas preguntas que no hemos podido resolver. Pero a eso yo le sumaría curiosidad. Necesitamos desarrollar, estamos en una época donde las innumerables opciones de consumo nos llevan a ser bastante pasivos. No tienes que esperar una semana que salga otro episodio de una serie, la puedes ver todo en una sola sentada. Y me pregunto hasta qué punto eso va desgastando nuestra curiosidad natural por el mundo. Entonces creo que el desarrollar la curiosidad de nuestros niños y niñas es una cosa importantísima. Seguir pues promoviéndola y que no se desgaste a medida que vamos creciendo. Claro. Entonces uno siempre está en el discurso es que los niños son súper curiosos, los niños son súper creativos, y uno le dice como con añoranza, como, yo ya qué. Pero no, resulta que estamos vivos hoy y ahora y que eso nos compete a todos. Entonces qué bueno programas para adultos mayores o personas en etapa senior que conecten con la creatividad, que conecten con el pensamiento crítico, que conecten con la curiosidad natural y además, no puedo dejar de decirlo, pues con el desarrollo de la capacidad anticipatoria, esos aspectos del pensamiento de futuros que nos permitan no solo a los niños y niñas, sino a toda nuestra sociedad a anticipar de una manera mejor lo que podría venir, no a predecir, porque predecir sabemos que no funciona. Pero sí a tratar de anticipar lo que podría venir y a tomar elecciones hoy, a decidir hoy, a poder decidir, este es el futuro que me parece, este es el futuro con el que no resueno tanto y esto es lo que tengo que hacer hoy en comunidad para construirlo.
Entonces creo que a las 4 Cs y a la autonomía yo le agregaría la curiosidad, otra C más, y el tema de la capacidad anticipatoria. Total, y yo quisiera como agregarle una que me parece súper potente y tiene que ver con la capacidad que tienen de frustrarse. La resiliencia, ¿sí? Por favor. Porque es súper importante entender que el mundo cada vez en esta volatilidad necesita entender que felicidad no es sonrisa Pepsode, es que transitar por todas las emociones es necesario, ¿sí? Porque si a ti se te muere el perro, pues no sales corriendo a comprar otro perro, porque entonces cuando se muera el abuelo vas a salir a comprar otro abuelo. Y no funciona así, es ser capaz de caer, pero también entender que hay que levantarse porque es parte de la vida. Y parte de la vida se construye en ese presente, porque entonces a la primera no te va a salir ese futuro que esperas. No, requieres muchos elementos para construir eso, pero tienes que entender que parte de construir, de pensar, de crear es ser resiliente y tener esa capacidad de frustrarse, porque no está mal frustrarse. Y tenemos la concepción que es que no se pueden frustrar, no cabe, yo ya me frustré, yo ya sufrí, entonces que él no sufra. Es un error porque nos lleva a tener generaciones cada vez más deprimidas, más ansiosas, con mayor capacidad de resolver. Y lo que buscamos es todo lo contrario, porque en medio de esa incertidumbre y de esa anticipación, pues necesito resolver. ¿Sí? Lo que dices me lleva a otra cosa que tal vez mi esposa agregaría, y es otra cosa que no nos enseñan. Y eso sí que a veces ni siquiera en especializaciones ni en grados superiores es a mirar hacia adentro. Esa habilidad introspectiva y reflexiva, muy de la psicología, que nos permite entender por qué actuamos como actuamos, por qué decidimos lo que decidimos, y también anticipar las consecuencias de las cosas que hacemos. Creo que eso conecta de alguna manera con la resiliencia, porque si no hay nada que yo pueda hacer, pues ¿para qué sigo luchando? Y si no sigo luchando es ¿por qué? Porque hay algo en mi historia que me dice, deja así, que ahí no hay nada que puedas hacer. O sea, el poder mirar hacia adentro, también de una manera estructurada, creo que es una clave importantísima para lo que viene hacia adelante. Porque de lo contrario, en 20 años vamos a seguir viendo exactamente los mismos escándalos políticos, exactamente la misma corrupción, exactamente lo mismo todo. Porque es lo que estamos viendo en nuestro entorno, es lo que normalizamos. Y qué bueno que tuviéramos generaciones nuevas que son capaces de observarse, observar su entorno, observar sus familias y decir, esto sí es algo que yo quiero llevar hacia el futuro, hacia mis hijos, y esto, no, por importante que parezca en mi familia o en mi sociedad o en mí mismo, no lo voy a llevar hacia adelante, porque no nos hace bien. Creo que el tener el criterio suficiente para observarse y para reconocerse y entenderse, es una habilidad que bueno que pudiéramos desarrollar de manera mucho más contundente en el sistema educativo. Así es. Cuando hablamos de que los niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas están aprendiendo a lidiar con la incertidumbre y a liderar los procesos de cambio de los que hablaba Diego, yo quisiera que ustedes me cuenten todas estas miradas, todos estos puntos de vista desde lo global, desde lo académico, cómo se integran al currículo para que esa construcción que hacen estudiantes, agentes educativos, los maestros, se haga de una manera consciente. ¿Cómo se hace, por ejemplo, en el caso del Colegio Ontanares? Mira, recuerda un poquito lo que hablábamos ahorita, y es que no hay una asignatura que se llame futuros, ni hay un espacio en el currículo que diga futuros, pero sí hay un espacio permanente en el currículo, ¿sí?, que se llama ser. Y cuando ese ser interactúa todo el tiempo hacia adentro, hacia revisarse, hacia entender para qué se levanta todos los días, por qué llega a este espacio a las 7:30 de la mañana y a todos los otros colegios de Adecopria a la hora que corresponde para su espacio, y pasa toda una jornada
cómo realmente lo reconozco desde lo que es, porque llegó así, qué le pasa a ese estudiante, y entonces, qué tal si hubieras tomado otra decisión, se involucró en alguna situación de convivencia. Entonces yo creo que aquí es cómo haces preguntas y no cómo resuelves con respuestas. Es la pregunta la que detona situaciones, por eso preguntar es un arte. Preguntar por preguntar no tiene sentido, pero preguntar con un propósito es un arte. Entonces, cuando el maestro además se entrena en el arte de preguntar y el estudiante también en el arte de preguntarse, pues eso es lo que genera las transformaciones. Puede ser en convivencia, no necesariamente es cognitivo. Es que, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras respirado antes de decirle 3 cosas a él? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, él se devuelve en él. Y él dice, hubiera hecho esto, hubiera hecho esto, hubiera hecho esto, ¿cierto? ¿Y qué podría pasar luego, después de que tú haces esta reflexión? Entonces, lo que va a pasar es que voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Entonces, no necesariamente es una mirada cognitiva únicamente, es que es una mirada integral de la vida misma, ¿sí? Cuando lleva el maestro esa pregunta y la vuelve, pasa de lo socrático a lo aristotélico, en concreto, ¿qué? Pues se vuelven acciones propias y tú la materializas. Y cuando vas viendo que esas acciones se van dando, pues no estás montado en una bicicleta estática, sino que vas sintiendo que puedes ir avanzando en la medida que vas declarando y vas actuando. Porque yo puedo querer tener unos futuros, pero si no hago nada para eso, pues allá se quedan como grandes ideas. Pero de la idea hay que pasar de la ideación a la cavativa. Y la cavativa es cuando él es capaz de ir poniendo en acción eso que está diciendo en el presente. Entonces eso le va a mostrar el panorama, ya no 90, sino un panorama 180 que efectivamente puede avanzar, ¿sí? Pero es la pregunta la que detona lo que pasa en el cotidiano de la escuela, porque él se va a devolver con él mismo y seguramente hasta con sus papás en preguntas como las que hacemos acá. Y lo decía Diego ahora, es ese storytelling dentro del aula de clase donde los chicos van a querer más, van a querer saber más, cuando les dejas la duda, cuando les creas la incertidumbre, que de pronto muchas de estas narrativas en transmedia, en el cine, en los libros ahora, tienen esa estructura donde empiezas a generarle esa pregunta al estudiante para que cree esa curiosidad y al final de la clase quiera saber mucho más. Claro, tú lo decías ahora. Es que es la pregunta al final. Entonces, ¿cómo ese maestro detona esa pregunta y la deja? Eso es una gran bomba importante, porque él se va sin mucha información, pero con muchas ganas de saber realmente frente a eso. Y siempre hemos querido saber del futuro. Es que, digamos, esto no es nuevo. Por eso hablamos de los que adivinan y los no sé qué, porque siempre queremos saber qué va a pasar, ¿sí? Anticiparnos a eso. Pero cuando un maestro deja una pregunta dentro de ellos mismos o de alguna situación de la clase comparada con pasado, presente y elementos para crear escenarios, ellos se van con toda la posibilidad de buscar y de llegar aquí como un aula invertida con muchísima información frente a eso. Entonces, es declarar preguntas sabias en momentos precisos para detonar creatividad e impulsar metodológicamente lo que está pasando en el aula sin dejar de ver lo que está ahí, ¿sí? No es dejar de ver la clase, no es dejar de ver pero se vuelve un vehículo distinto y se vuelve un vehículo consciente y se vuelve un vehículo de reconocer aquello, ¿sí? Que lo decía Diego, pero no quedarme allá, ¿sí? Sino, venga, ¿eso hoy qué? ¿Qué pasa con la bolsa? ¿Qué pasa con esto de los aranceles? Y entonces, ¿qué me espera a mí? Porque es que es el presente, pero son el futuro los estudiantes. Entonces la pregunta es cómo los estamos llevando a ellos conscientemente a entender que es que ellos son el clima, ellos son el mundo, ellos son las conversaciones, ellos son las relaciones. Y eso hace que efectivamente se vuelvan, en términos de entender que ellos son protagonistas, que no es el resto, son ellos los protagonistas de su ser y de su hacer. Yo pienso que en ese tema, pues obviamente es posible que muchas personas que nos están viendo, si están en una labor docente, una área específica, esa será la pregunta que tú hacías, Juan, es la que está por allá atrás. ¿Y esto cómo lo hago en mi aula? ¿Cierto?
Yo diría que tiene que ver mucho con las preguntas, como dice Ana, y me parece también importante mencionar que si bien hay distintos proyectos a nivel global en donde se pone en juego el pensamiento de futuros en el aula, esto todavía es algo que está empezando. ¿Y eso qué significa? Que hacernos las preguntas y encontrar y experimentar con respuestas locales tiene un valor gigantesco. Porque es que la pregunta respecto al futuro para una persona que está en Islandia o que está en Rusia, pues no va a ser la misma que para una persona que está en Envigado o para una persona que está en el Chocó o para una persona que está en Bogotá. ¿Por qué? Pues porque los contextos que vivimos y los contextos futuros van a ser diferentes. Pero creo yo justamente que la idea del pensamiento de futuros, al menos abordarlo desde las preguntas potentes con las que puede conectar, ayuda a tener una perspectiva más integrada y compleja del mundo, porque ya tengo que trascender una disciplina específica. Tengo que empezar a pensar en las consecuencias de cómo está interconectado nuestro entorno actual. Y me puede también ayudar a resignificar cosas y a construir sentido. Yo creo que eso puede ocurrir desde el punto de vista de la innovación educativa, pero ahorita que los escuchaba me decía, bueno, ¿y qué tal si un profesor de matemáticas le propone a los estudiantes la pregunta o les dice, venga, vamos a explorar un escenario, un mundo futuro en el que nadie sabe matemáticas? ¿Cómo es ese mundo? Viajemos allá en una exploración de cómo es un mundo donde nadie sabe matemáticas. Y empecemos a conectar eso con toda la comodidad y todo lo que damos por hecho, que está conectado intrínsecamente a nuestro conocimiento sobre las matemáticas como especie. Entonces tú no estás aprendiendo a sumar y a restar o a dividir entre cifras porque es que te toca, no es porque tú te estás conectando con un acervo cultural de toda una especie, y porque si queremos mantener algo de lo que tenemos y hacerlo mejor, vamos a necesitar herramientas matemáticas, esto no es capricho. Y ahora exploremos un mundo donde nadie sabe derivar, donde nadie sabe integrar. No nos quedemos solamente con aprender la fórmula, sino ayudemos a construir el sentido, pero desde esa exploración de mundos en donde el futuro es un poquito diferente a como es hoy, pero esos pequeños cambios trastornan todo. Hay una metáfora cultural muy de esta última década, de la que uno se puede agarrar también, que es la idea del multiverso. Seguramente ustedes han visto, pues para nuestros jóvenes, el contenido audiovisual, cinematográfico, mucho está muy enfocado en esta idea del multiverso, de otros universos a los que no podemos viajar, y el que tiene el poder, el personaje poderoso es el que puede transitar de un universo a otro. Ahí hay una idea interesante, y es no necesariamente cómo viajo al futuro, sino exploremos un universo paralelo donde tú no sabes tal cosa, donde tú no sabes nada de historia, donde nadie aprende historia. ¿Qué implicaciones tiene eso para lo social, para la vida que vivimos? Y siento yo que cuando uno empieza, me encantaría ver proyectos en esa línea, pero yo creo que las respuestas pueden empezar a ser inquietantes y sobre todo, pienso yo, tal vez nos abre una ventana para que conectemos este proceso que vivimos en las aulas con la historia de una especie. Es que no, siento yo que nunca me lo dijeron así en el colegio ni en la universidad, que yo me estoy haciendo parte de una historia de especie que empezó hace más de 10.000 años y que con lo que aprendo y lo que soy capaz de hacer, estoy dejando semillas y señales hacia un futuro lejano. Es muy potente y todo el tiempo lo estamos viviendo, es casi que mágico. Esto que estamos viviendo en este instante, o la persona que nos está viendo en este momento, no se va a repetir nunca más. Y es la primera vez que ocurre en toda la historia de la humanidad. Imaginen eso. Y todos los días están llenos de eso. Pero se nos vuelve un asunto, ay, tengo otra vez que aprender la división de no sé qué, ay, otra vez la batalla de Boyacá. Qué bueno que podamos resignificar esto en clave del lugar en el que nos encontramos, en este flujo de tiempo que conecta el pasado con el presente y con el futuro. Eso sería, creo yo, hay montones de oportunidades, no solo de proyectos transversales y de competencias transversales, sino de resignificar para qué estamos aprendiendo. Y a eso me conecta otra vez con lo que preguntabas ahorita. Si no logramos conectar con ese sentido, ya no estamos aprendiendo porque tenemos que ser competitivos en un mundo donde la tecnología nos va a dejar sin trabajo. Estamos aprendiendo porque tiene sentido desde el punto de vista humano. Y porque podemos, al aprender, crear futuros donde todos quepamos, no solamente la inteligencia artificial, que eventualmente deja sin trabajo a decenas de miles de personas, sino un futuro donde nos imaginamos otros arreglos sociales, otros contratos sociales que van más allá de o la derecha o la izquierda. No,
tenemos una crisis de imaginación. Hay muchas más opciones. En la historia de la humanidad hay montones de ejemplos de otros tipos de gobierno que no son el tecnofeudalismo, ni el feudalismo antiguo, ni el capitalismo como lo conocemos hoy. Hay muchas otras opciones. Qué bueno que podamos imaginarnos otras. Qué bueno que podamos inspirarnos con la ciencia ficción y con los futuros posibles para imaginar lo que no hemos logrado construir hasta ahora. Cierto. Walt Disney, vuelvo y lo cito, hablaba de un rincón para soñar. Dentro de su construcción de los personajes de Walt Disney, acuñó ese espacio en su compañía y era, digamos que no era una oficina, sino un espacio dispuesto para poner a volar la imaginación. En ese sentido, Diego, ¿cómo te imaginas el aula de clase dentro de 20 años? Indudablemente la tecnología está acelerando procesos, está generando cambios. ¿Y cómo te imaginas la oferta educativa y el espacio que conocemos como aula de clase? ¿Cómo lo visionas en 20 años, en 2 décadas? Empecemos por el modo pragmático, porque es que cuando pones esto en un lugar para soñar, pues es que qué maravilla que nuestras instituciones educativas sigan siendo y se fortalezcan en eso, en ser el rincón donde soñamos, no solamente donde aprendemos cosas que eventualmente nos van a evaluar y que definen nuestro futuro a veces de manera catastrófica, sino lugares donde podemos soñar y donde no solo sueñan los niños y niñas chiquiticos, primera infancia, porque de ellos es el futuro, sino donde todos como comunidades, con adultos mayores, adultos vulnerables, todo tipo de personas se reúnen para soñar en lo que es posible. Qué maravilla esa visión de la escuela. Ahora, si uno se va un poco a lo pragmático, pues predecir es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que se hace habitualmente en pensamiento de futuro? Si usted quiere mirar 20 años hacia el futuro, la recomendación es devuélvase y mire 40 hacia el pasado. Y trate de mapear qué cosas han cambiado en realidad en los últimos 40 años. Entonces ahí es cuando uno se baja un poco de la película de no, robots automatizados y una cosa con inteligencia artificial en la nube y el metaverso. Porque cuando miramos nuestras aulas hace 40 años y cómo han evolucionado hasta hoy, hay cosas que han cambiado sin duda, pero hay otras que no tanto, ¿sí? ¿Qué cosas sí van a afectar muy seguramente la oferta educativa? El cambio demográfico. Va a haber cada vez menos niñas y jóvenes. Eso está, a menos que tengamos un cambio muy radical en lo que está ocurriendo en este momento, las predicciones es que vamos a tener cada vez menos población joven. Y eso significa una oferta educativa, ¿cómo ponerlo?, mucho más acotada. Muy posiblemente muchas instituciones van a desaparecer, como ya está ocurriendo con preescolares. Desde la pandemia venimos viendo eso, una reducción, y es posible que eso siga ocurriendo. Así que el cambio demográfico es un tema fundamental, que también puede vincular a nuevas personas con las instituciones educativas. Si la institución educativa sigue pensando que su rol es formar a los niños y niñas, pues en el momento en que no haya niños y niñas o no haya tantos, pues desaparece. Pero si su rol es un poquito diferente, si su rol tiene que ver con mantener la conexión de una comunidad, ser un espacio para soñar, generar espacios de conversación intergeneracional, pensar en lo que no hemos pensado, eso da para muchas posibilidades hacia adelante. Pero la oferta muy posiblemente se va a reducir por ese tema de cambio demográfico. Yo pienso que así tengamos en este momento como este boom o esta amenaza en el entorno de que ahora las personas van a aprender por su cuenta, yo no creo que va a ser tan así, porque para aprender de manera independiente se requieren unas condiciones de autonomía que hay que desarrollar a lo largo de la vida y que no son universales para cualquier tema. Entonces seguramente la oferta educativa incluirá asuntos en donde tiene sentido reunirse para aprender juntos. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, vamos a aprender a cocinar, pues sí, yo puedo comprar un curso en doméstica o puedo decirle a ChatGPT, enséñame a cocinar, pero la experiencia va a ser muy distinta a reunirme con otro grupo de humanos y a compartir la pequeña técnica que me dice que sí es una pizca, porque es que, ¿qué es una pizca? Por el amor de Dios, o sea, son cosas que es en la conexión con otros en donde se entienden mucho mejor. Entonces yo sí veo tal vez una oferta que no va a estar tan enfocada en lo disciplinar necesariamente, en ese ejercicio formativo que hemos hecho hasta ahora, sino en donde excusas de conexión entre humanos se vuelven mucho más predominantes.
necesariamente eso significa que las aulas también se transforman, porque el público que está en las aulas va siendo diferente, donde las aulas se pueden empezar a concebir más como talleres en donde ocurren cosas que el espacio en donde yo me siento a escuchar lo que me están diciendo. Eso genera retos obviamente para las instituciones de educación básica y media, pero también para las universidades, y es un asunto que no está resuelto. Una de las grandes inquietudes existenciales de las instituciones de educación superior en este momento es qué va a pasar y cómo nos vamos a adaptar, ¿sí? Y de nuevo tiene que ver con cómo nos repensamos no solamente como formadores de jóvenes, sino como nodos que potencian todo un ecosistema de interrelaciones y de actores en el territorio, que involucran lo productivo, lo público, lo solidario, absolutamente todas las áreas, para seguir desarrollando las habilidades que como humanos vamos a seguir requiriendo mientras estemos habitando este planeta. 20 años parecen mucho tiempo y sin duda va a haber muchísimos cambios, pero al mismo tiempo va a depender de las decisiones que tomemos hoy hacia dónde nos vamos a ir. Hay unas cosas que sabemos que van a pasar, por eso el análisis de tendencias se vuelve interesante, sí, para tratar de entender cuál es el peso del pasado y qué nos limita. Y esto conecta con muchas cosas. Las instituciones que cierren, ¿qué impacto tienen en los profesores que eligieron una carrera de docencia en este momento? ¿Cómo se reinventa un profesor? Eso no es un asunto sencillo. Y sabemos que llevamos décadas tratando de mejorar las condiciones de profesores, pero tal vez lo que no habíamos anticipado era qué ocurre cuando se empiezan a cerrar instituciones. ¿Qué ocurre cuando aquel a quien tenías que enseñarle ya no está tan presente? Porque creció. Y todo eso pues habla de oportunidades de repensarnos. Yo creo que lo más sencillo va a ser para muchas instituciones tratar de darle continuidad a lo que ya ha existido. Y con el paso del tiempo decir, pero ¿por qué no me llegan más estudiantes? ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y eventualmente extinguirse lentamente. Tanto para colegios como para universidades se puede ser un futuro completamente posible, pero puede que no sea deseable. Y para que no sea deseable, creo que aplica lo mismo que estamos hablando ahorita. Tendremos que mirar hacia atrás y mirarnos cada uno desde el rol que cumplimos, la profesión que tenemos y pensar cómo podemos hacerlo en un futuro diferente. Visitar otros escenarios con nuestra imaginación y pensar en cómo podemos aprovechar toda la capacidad en docencia que tenemos, toda la capacidad en dirección docente que tenemos para seguir mejorando las condiciones de nuestro país y que no se quede como un asunto de sustitución o de extinción inevitable, porque creo que puede ser diferente. Podemos elegirlo. Sí, y yo conecto como un poquito con eso que dice Diego, y es también cómo construir de alguna manera una mirada anticipatoria, y tiene que ser una habilidad hoy de las escuelas. Hoy tiene que ser o sea, ya no es opcional no tener desarrollado esa mirada de anticipación y de oler el entorno. Hay que olerlo completo, hay que oler el local, el nacional, el internacional, el saber qué está pasando, cómo se está moviendo, qué viene sucediendo, qué sucedió, qué se está diciendo, qué se está especulando. Hay que estar ahí, porque de lo contrario estamos comprando un tiquete en primera clase al cementerio escolar. Ana Isabel, en el caso del Colegio Ontanares, ¿cómo se están orientando a los docentes? ¿Cómo orientas a tus colaboradores para generar esas reflexiones frente a los futuros posibles? Mira, venimos en un ejercicio de formación, ¿sí? De hecho con Diego y con Ana María, venimos en un ejercicio de formación, pero ha sido muy, muy interesante porque no hemos arrancado por hablar de futuros, sino que hemos arrancado por entender de alguna manera dónde está cada uno, como si fuera ese GPS. Usted está aquí y usted estuvo aquí. Ahora reconozca dónde estuvo, reconozca dónde está y ya luego vamos avanzando. Y creo que ha sido un proceso muy bonito, porque ha sido un proceso en empezar a trabajar los pasados del equipo, el encontrarse primero con ellos. Hemos hecho unos ejercicios muy prácticos en términos de entender ese pasado, de dónde vienes, cuáles son tus raíces, eso cómo conecta, un montón de cosas. Y ya hemos ido involucrando con los maestros, porque venimos haciendo formaciones mensuales, de involucrar a los maestros en otras preguntas, pero seguimos trabajando en ellos,
¿sí? O sea, no estamos trabajando eso con que pega en el currículo y entonces tú que eres de ciencias sociales, tú con matemáticas, no. Venimos trabajando en ellos, en qué los motiva a levantarse todos los días y cómo conectan eso con ellos. Y luego esas preguntas, cómo las conectan en términos de esos futuros deseables, ¿cierto? Porque no puedes desearle a otros lo que no deseas para ti. Claro. Entonces, lo hemos venido construyendo con los maestros y lo que eso ha arrojado es, uno, elementos de sacudida de muchos maestros que no habían, digamos, sido conscientes de ese pasado y lo que hoy venían en su presente y cómo eso mismo además lo replicaban con los estudiantes, ¿sí? Y en entender que eso mismo que ellos hacían con estudiantes de la forma, del trato, del manejo, de no sé qué, lo habían aprendido y lo habían tenido adherido. Entonces eso también ha hecho que ellos hagan el cambio. Y adicional de llevar preguntas potentes y poderosas al aula frente a ciertas cosas del mismo ejercicio personal, sin ahondar, por supuesto, porque eso requiere también otros esfuerzos, en los chicos para detonar respuestas y detonarse entre ellos. Entonces yo creo que ha sido una formación permanente, hemos venido en el ejercicio, mandamos documentos, entramos a conversatorios, ellos mismos, de hecho los maestros tienen una sala y se han generado, ellos pegaron las preguntas, ellos mismos crean unas preguntas alrededor de ese tema ya en el pensamiento de futuros, se tienen conversaciones, entonces ya empieza uno a escuchar que sale primero de ellos, hay un ejercicio hacia adentro, pero ya luego que han construido esa ruta, van empezando a ver eso dónde lo pueden aplicar y cómo. Y lo aplican en una clase, lo aplican en un contexto determinado con una situación de convivencia, lo aplican en un ejercicio de una profundización de emprendimiento. Entonces van viendo que todo escenario es posible, ¿sí? En la medida en que ellos se sienten seguros de eso que han construido y que han entendido, ¿sí? Entonces al principio había demasiado miedo en los maestros. Y había como incertidumbre mucho más alta, pero además había como esa angustia de hablar de futuros. Y lo que empezamos a trabajar es que el futuro no existe, hay que construirlo y crearlo, ¿cierto? Pero para crearlo, ¿qué tal si nos devolvemos un poquito para entender ese pasado tuyo? ¿Qué cosas quieres mantener y qué otras no? Porque eso también me permite a mí hablar de futuros, es qué futuros deseo y qué otros no deseo. Y entonces esos patrones que se venían repitiendo, también hay profes que dijeron, no, yo no quiero repetir más esto, pero consciente, eso pues ni en terapia, ¿sí? Entonces llevar eso a ese nivel nos permitió también entender que hablar de futuros en una escuela, o en un colegio, o en un jardín, o en cualquier espacio, pues es hablar de la persona, al final quien lo construye somos nosotros, ¿sí? Y si estamos enredados, tendremos futuros enredados, y si estamos organizados, estructurados y conscientes, pues tendremos futuros conscientes. Y esa es la mirada, no podemos formar en los chicos cosas que no hemos hecho en los maestros. Tendremos que seguir solicitándole a Bienestar intervenciones de manejo emocional en las aulas de clase, o podemos confiar en el trabajo y en la conexión que podamos hacer los padres de familia para complementar todo este tema del cual me estás hablando. Yo creo que esto es un proceso, porque uno no podría hablar de que entonces hoy como el profe se organizó, mañana tiene un aula organizada. No, no funciona así. Funciona un paso a la vez y no 10 al revés. Entonces esto requiere tiempo, porque además requiere el estudiante, pero además requiere la familia, pero además requiere el directivo, pero además requiere un montón de vínculos alrededor de esa relación. Y eso requiere tiempo, astucia, paciencia, estrategia, ¿sí? Anticipación, porque es el éxito de los futuros. Entonces, pensaría que se seguirá requiriendo a Bienestar y todo lo que se necesite siempre será bienvenido a favor, digamos que en favor de ese proceso. Pero no es un ejercicio que sea de un día para el otro. No, de hecho se requieren años. Por eso cuando hablamos, y lo hemos conversado aquí en el colegio, no podremos empezar a tener esas preguntas potentes en 11. Hay que tenerlas abajo, hay que tenerlas desde el preescolar. Hay que empezar a generar ese tipo de preguntas que lleven a los chicos a pensarse para luego pensarse su entorno.
pero eso no puede pasar en 11. Entonces, mira, requiere años, ¿sí? Si nos requiere a los adultos, con mayor razón a los chicos, ¿sí? Yo pues lo que veo frente a esa pregunta es, a ver, que así como hay numerosos futuros, en realidad también hay numerosos presentes. Y sí, no sé, yo no tengo idea cuál será, si hay algún número específico que hable de eso, pero supongamos, si hay un 60% de niños que están en situación de vulnerabilidad o que no están teniendo un desarrollo adecuado o positivo de sus capacidades emocionales por su contexto familiar, si hay un 60% que está en esa situación, pues hay un 40% que sí está con padres que lo están haciendo bien. Y tal vez es un escenario en donde se vuelve importante, creo yo, hablar un poco más respecto a lo que sí está haciendo y a lo que se está haciendo bien, pero también cuáles son las intenciones detrás de lo que aparentemente está funcionando, ¿sí? Yo siento que si bien el tema de lo socioemocional tiene unos retos muy particulares en esta época, por el tema de redes sociales, por todo eso, creo que hay un paso atrás en donde uno tiene que preguntarse, y yo me lo pregunto como padre de familia, ¿cómo puede haber otros padres que a los 6 años le están entregando celulares de alta gama a sus hijos porque en este trimestre quedaron de primeros en el colegio? Para mí ahí hay un asunto que me provoca muchísima curiosidad, ¿sí? Porque no estoy seguro de que sea lo más adecuado para ese niño. ¿Qué está detrás de eso? Porque este padre siente, o madre, siente la necesidad de reflejar aprobación con un artefacto como ese. A mí hace un par de años me empezaba a inquietar profundamente. Tengo una pequeñita de 9 años, pero las historias con las que ella a veces nos llegaba, decir, no, es que hay un compañerito que está en un nivel de estrés altísimo por una prueba que tenemos y está llorando por la evaluación, pero un momento, no tiene ningún sentido que a esa edad le estemos atribuyendo ese peso tan nocivo a la evaluación. ¿Para qué nos evalúan? ¿Para qué nos evaluamos? Para saber dónde estamos y qué tenemos que mejorar. Pero hay todo un contenido cultural en relación con la escuela que está en la cabeza de los padres y que a veces las escuelas no están advirtiendo y que sin querer lo terminan reforzando. Y lo mismo pasa con los aspectos socioemocionales. Entonces, creo que, como dice Ana, no es fácil y sí que lleva tiempo con los adultos, por el amor de Dios, porque a medida que vamos creciendo estamos más convencidos de que como lo hacemos es como es. Entonces, si mis valores y si mi esquema del mundo corresponde a cierto tipo de prácticas, pues va a ser difícil que me mueva de ellas, a menos que logre desarrollar una capacidad reflexiva. Ahí es donde pienso que el promover esas reflexiones en los más pequeñitos, tal como dice Ana, puede que no sea una respuesta, pero de pronto nos abre un espacio de posibilidad para abordar otras conversaciones, incluso en los núcleos familiares, de entender un poco mejor qué peso le estamos poniendo como padres a nuestros hijos y que a veces ni siquiera son pesos nuestros, sino que vienen de atrás. ¿Cómo reconocemos eso? ¿Cómo replanteamos la relación con los más pequeñitos? Y eso tampoco es nuevo. Las últimas décadas, la última década en particular, ha estado muy marcada por todas las tendencias de crianza con respeto, que yo creo que tienen unas pistas fundamentales para cualquier persona que esté esperando un niño o niña, tenga un bebé, tenga un pequeñito o tenga un adolescente. Hay unas pistas muy interesantes que nos cuestionan, pero creo que el conversar, tan solo abrir la conversación respecto a las consecuencias posibles del mundo en el que estamos viviendo en este momento, puede tener un efecto interesante. Y eso obviamente conecta con el tema de futuros, porque uno puede tener conversaciones muy tranquilas en donde lo que le propone a los padres no es, venga, cuestionemos lo que está haciendo hoy, sino ¿cómo sería un mundo en donde pasa tal cosa? ¿Cómo sería un mundo donde eso que haces tú o que hace aquel otro papá lo hace todo el mundo? ¿Qué efectos tiene eso? ¿Será que nos hace más sabios? ¿Será que nos hace más tolerantes? ¿Será que nos hace más empáticos o no? Creo que desde ese ¿qué tal si? ¿Cómo sería un mundo en donde tal cosa? Que es una pregunta básica del pensamiento de futuros. Ahí hay una pista muy potente para trabajar, no solamente en el aula con los jóvenes, sino para cuestionarnos nosotros como adultos, para tratar de entender las consecuencias de lo que replicamos a veces sin darnos cuenta. Total. Qué valiosas esas reflexiones, Diego, y creo que van muy en sintonía de ese optimismo que debemos tener frente a lo que viene. Digamos que en esos escenarios de caos, de incertidumbre, pues como lo decías al inicio,
poder reconfigurar los sistemas para poder tener, digamos que ese futuro que anhelamos. Yo quisiera, ya para finalizar, que los dos le contaran a todas las personas que nos están viendo en este momento cómo pueden los actores educativos empezar a incluir dentro de su actividad académica los pensamientos de futuros. ¿Cómo pueden iniciar los actores educativos a implantarlo en sus instituciones educativas? Bueno, lo primero es que los invitamos al evento de vanguardias de ADECOPRIA, que creo que ahí va a ser un muy buen escenario para empezar a detonar cosas como las que Diego detonó en Eduteca, porque efectivamente pues empiezan a verse otras posibilidades seguramente en esa conversación que antes no teníamos previsto. Y creo que tiene que comenzar por querer y por pensar que efectivamente el cambio llegó para quedarse, ¿sí? Y pues nada, los invitamos. Yo creo que nuevamente me parece que el Foro de Vanguardias es un muy buen escenario y un muy buen habilitador para digamos, este ejercicio. Lo segundo, pensaría que hay que empezar a leer el entorno, hay que empezar a ver, no con cara de angustia, pero sí con optimismo y con la capacidad de saber que para adelante es para allá, y que efectivamente nuestros sentidos siempre serán los niños, las niñas, los jóvenes y nuestros maestros, y eso nos lleva a seguir queriendo, o sea, levantarse todos los días con un propósito, y es hacerlo mejor y ser mejor ser humano. Y eso también va a implicar leer, escuchar con todos los sentidos, ver qué está pasando en su entorno, conversarlo con su equipo, no dejarlo para él en su angustia, sino trabajarlo con su equipo, tú cómo lo ves, qué puede estar pasando, generar posibilidades en términos de, y entonces cómo nos imaginamos que puede ser este espacio, cómo nos vemos este colegio en 20 años. Esas preguntas no las tenemos que hacer, porque si hacemos solo las preguntas del cotidiano o del direccionamiento estratégico que dura un año, pues son muy inmediatas. Y yo creo que la mirada de ese directivo y la mirada de ese colegio también tiene que empezar a trascender y tener mirada de jirafa y no mirada de avestruz, ¿sí? Entonces hay que mirar el horizonte y no mirar hacia abajo, sino empezar a mirar a pesar del miedo, con análisis, pero no con parálisis. Y eso implica recoger el equipo y hacer preguntas con el equipo y buscar el entorno y leer sobre el entorno y escuchar. O sea, yo creo que es empezar a meterse de verdad. Y yo creo que es como lo hemos hecho también en este espacio, es entender que hay posibilidades, que existen nuevas formas de hacer las cosas, que no son las únicas y que hacer lo mismo del resto pues es la fácil, ¿sí? Alguien por ahí leí que hablar de futuros es para valientes, ¿sí? Y yo creo que es un valiente el que decide pensarse distinto y pensarse a futuro y pensarse con el equipo, no para el equipo. Y cuando te piensas con el equipo, logras un COVID, 2 COVID, 3 COVID, los que sean, porque conectas tu propósito personal con el propósito de la escuela y con el propósito de tu equipo. No importan los COVID que vengan, porque ahí va a estar la familia y la vas a poder anclar. Van a estar los chicos y lo vas a poder anclar, porque tienes un propósito que te aferra a eso. Y entonces, esa como no es la fácil, esa es de valientes. Como decían al inicio, yo me quisiera devolver un poquito tal vez el punto de partida es percibir que no hay un único futuro, como lo decías al inicio. Y ese puede ser un punto de partida, o sea, empieza por preguntarte cuál es el futuro que crees que va a ocurrir en tu vida, en tu colegio, en el escenario que tú elijas. Elige un escenario, pregúntate cuál es el futuro que creo que va a ocurrir. Y trata de escribirlo, dibujarlo, hacerlo lo más vivido posible. ¿Qué significa vivir en ese futuro? ¿Es un futuro donde estamos bien todos o solamente yo? ¿Qué tipo de futuro es? Y luego regresa al presente y pregúntate por qué crees que ese futuro va a ocurrir.
Y tal vez ahí te vas a encontrar, pues porque las noticias dicen tal cosa, o porque mis papás me dijeron tal otra, o porque mi entorno me sugiere no sé qué. Entender por qué creemos que va a ocurrir un futuro en particular es un punto de partida importantísimo para movernos hacia otras posibilidades. Y luego de que hagas eso, toma ese futuro y niégalo. Niégalo quiere decir, no sé qué, por ejemplo, no, en 20 años no va a haber colegio. Pues ¿quién va a venir al colegio? Ese es el futuro esperado, esto se va a acabar. En 20, en 10 se va a acabar esto. Neguemos eso. En 20 años este colegio va a ser absolutamente próspero. Ese es un futuro posible, un futuro alternativo. Y luego preguntémonos qué tendríamos que hacer para que eso ocurra. ¿Sí? Y eso ya te devuelve a cuestionarte respecto a las razones por las que tú crees que tal futuro va a ocurrir. ¿Qué es lo que hace que creas que el colegio no va a estar? Las noticias, la situación económica, ¿cuáles son las razones? Y luego te preguntas, ¿hay evidencia en el mundo que te muestre que podría ser diferente? Y te vas a empezar a encontrar inevitablemente montones de proyectos, iniciativas de gente que está haciendo cosas diferentes y que está reimaginando la institución educativa completamente. Cosas en las que te puedes inspirar para crear ese futuro alternativo. Ahora, ya tienes el futuro esperado y luego puedes explorar varios futuros alternativos. De todos esos, ¿cuál es el deseable? Porque puede que sí, sea un futuro deseable que el colegio exista, pero puede haber otros futuros igualmente deseables. Un colegio en contacto con su comunidad que se convierte en un nodo de generación de posibilidades, qué sé yo. Y ahí llega la tercera categoría de futuros. Entonces tienes el esperado, lo que tú crees que va a ocurrir. Tienes los alternativos, las otras cosas que podrían ocurrir, pero habitualmente no vemos. Porque tenemos una especie de tapabojos. Creemos que lo único que va a pasar es esto, lo que está enfrente. Puede haber otras opciones. Y entre todas esas opciones posibles, ¿cuáles son deseables? Y devolviéndote al presente, ¿qué tienes que empezar a hacer hoy para dirigirte hacia esos futuros posibles? Eso es algo que se puede aplicar en un contexto organizacional, obviamente, poniendo un poco esa mirada de jirafa que dice Ana, pero que también aplica para nuestras propias vidas y la de nuestros jóvenes. Cada uno de nosotros está en un momento vital específico. ¿Dónde vas a estar en 10 años? ¿Cuál va a ser la vida que tú y que tu familia va a tener en 10 años? ¿En qué momento vital van a estar? ¿Cuál es el futuro que te imaginas para esa vida, para ese momento? Y devolverte y pensar, ¿ese futuro que aparentemente es inevitable es deseable? ¿Qué otras cosas podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar las trayectorias que nuestra vida ha marcado hasta el momento? ¿O cómo podemos potenciar las trayectorias que tenemos? Entonces creo que hay unas pistas muy interesantes. Y con esto de mirar las alternativas, hay una cosa con la que ya quisiera terminar y es, a lo largo de toda la historia de nuestra especie, hemos vivido en crisis. Y en paralelo con la crisis, con las crisis diversas que hemos tenido, han estado ocurriendo montones de cosas increíbles, que son las que nos traen al momento actual. Hoy estamos viviendo exactamente lo mismo. Un montón de noticias y de cosas que son inquietantes, que son riesgos existenciales, como muchos lo llaman, y que no son menores, pero también están pasando montones de cosas positivas y que podrían generar un futuro mejor. Las dos cosas están ocurriendo en paralelo. ¿Con cuál de las dos historias queremos conectarnos? ¿De cuál historia queremos ser parte? Creo que eso ya es una elección que nos ubica en algún lugar. ¿Queremos replicar, amplificar y generar malas noticias? ¿O queremos seguir construyendo esa historia que ya lleva 10.000 años y que tendría posibilidad de seguir hacia adelante? Creo que ahí hay una pregunta interesantísima que nos puede ayudar a resignificar nuestro lugar en ese momento histórico y a recordar pues que estamos vivos y eso es una oportunidad increíble, hoy y ahora. Y esto no es solamente un asunto de niños, niñas y jóvenes, sino de cada uno de nosotros. Sin importar qué edad tengamos, tenemos la posibilidad de seguir construyendo un mejor futuro. Podemos elegirla o podemos dejarla para que otro la haga. Bueno, Ana Isabel y Diego, esta conversación me ha dejado muy motivado, diría yo que con más preguntas para resolver en Vanguardias Educativas. Será un espacio de pensar, de repensar, de reflexionar, de conversar y de construir. Entonces, me voy muy agradecido con ustedes por este espacio y nos vemos más adelante en un café a la vez. Hasta pronto.